Aquí tienes la traducción completa y fluida al asterisco español mexicano de toda la historia que me enviaste originalmente. Está adaptada con un lenguaje natural, coloquial donde corresponde, y con el tono emotivo e inspirador que tiene el texto original. Asterisco el pueblo se rió cuando el hombre de la montaña la eligió. 3 años después, todos se inclinaron ante ellos. Esa noche de noviembre de 1823 el salón quedó en un silencio absoluto, de esos que hacen que el latido del corazón de uno retumbe en los propios oídos. Jacob Boone Callahan estaba parado justo en el centro del Radridge Tavern. Su cuerpo enorme proyectaba sombras largas sobre las tablas viejas y gastadas del piso. La chaqueta de piel de ante que traía estaba toda arrugada por 3 meses de soledad en las montañas. Detrás de él la chimenea crepitaba, bañando su rostro lleno de cicatrices con una luz color ámbar. Ese mismo rostro que durante casi 10 años había espantado a los niños y hecho que las señoras finas se agarraran las perlas del susto. Me voy a llevar una esposa, anunció con voz ronca como piedras de río, marcada por el acento de los huecos de los Apalaches y el silencio profundo de la frontera del oeste. El lugar explotó. No en felicitaciones, sino en risas. Risas crueles, sin filtro, que rebotaban en las paredes de madera y se metían hasta los huesos como el frío del invierno. Porque a su lado, con su vestido de calicó colgándole torcido sobre su cuerpo ancho y fuerte, estaba Marilu Hutchins. Marilu, que pesaba casi 200 libras y cargaba cada una como si fuera una condena. Marilu, a quien el cólera se había llevado a sus papás 5 años atrás, dejándola solo con deudas y la lástima de todo el pueblo, que llevaba esa lástima como si fuera una medalla. Marilu, a quien la hija del comerciante había bautizado caballo de arado con una carcajada que se contagió por todo Radridge como si fuera sarampión. Estaba ahí con la cabeza gacha, la cara redonda colorada como tomate, los dedos gordos retorciéndose en los dobleces de la falda. Las otras mujeres se miraban entre ellas, unas con pena, otras con desprecio descarado. Los hombres se reían más fuerte todavía, golpeando las mesas, imaginándose como un tipo como Bon podía escoger a una mujer como esa. Bon llevaba 7 años viviendo solo en las montañas. Cada 3 meses bajaba por provisiones y miraba a la gente como si fueran transparentes. Sarah Whitmore, la hija del banquero, con sus rizos dorados y figura de magnolia sureña, se quedó tiesa, apretando la mandíbula. Llevaba 2 años sonriéndole a Bon a propósito. Hasta había tirado su bebida cerca de él una vez, esperando que la ayudara a limpiar. Él pasó de largo como si ella fuera un mueble. El viejo Pete Harrison, el dueño del salón, se rió tanto que tuvo que agarrarse del mostrador para no caerse. «Bon, ¿te chiflaste o qué?», le gritó. «Aquí hay 3 muchachas solteras más bonitas que montura nueva. ¿Y tú escoges a Marilu? Si la pobre apenas cabe por la puerta». Bon no contestó ni una palabra. Solo se quitó la chaqueta vieja de cuero, la que tenía flecos en las mangas ganados en pleitos con bandidos, y se la puso con toda suavidad sobre los hombros a Marilu. Ese gesto tan delicado, tan pensado, apagó las risas de golpe, como si alguien hubiera echado un balde de agua a la fogata. Con esa sola acción convirtió el salón de un lugar de burla en algo mucho más complicado, algo que hasta al más cruel de los presentes le hizo sentir un poquito de vergüenza. «Señorita Marilu», dijo, y ahora su voz sonaba diferente, suave como musgo, firme como roble. «¿Estás lista?». Ella asintió sin levantar la mirada. Él le tomó la mano. La palma de ella estaba sudada de nervios y vergüenza, pero el agarre de Bon era sólido como roca. Salieron juntos al fresco de la noche montañosa, donde las estrellas empezaban a asomarse en el cielo morado. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic firme y definitivo. El salón se quedó callado un buen rato. Hasta que Pete rompió el silencio. «Pues qué chingados». Al día siguiente el reverendo los casó en una ceremonia chiquita, con menos de 20 personas. Marilu llevaba el vestido de encaje marfil de su mamá fallecida. Aunque le apretaba en las costuras, Bon la miró como si estuviera envuelta en seda fina de París. Durante los votos le besó la frente y ella se puso a llorar. No de vergüenza esta vez, sino de algo que se parecía mucho a la esperanza. Esa misma tarde ya se habían ido de Radridge, internándose en las montañas que Bon conocía mejor que su propia palma.
Pasaron 3 años. Red Ridge los olvidó, o lo intentó. Porque de vez en cuando bajaban rumores de las alturas. Tramperos y cazadores traían historias al pueblo como si fueran mercancía exótica. Hay un asentamiento allá arriba, contaban, como a unas 15 millas al noreste de la propiedad abandonada de los Richardson, en un claro que no debería existir en terreno tan bravo. Lo hizo un tal Bon. Tiene puesto de comercio, aserradero, hasta una escuelita. No puede ser, respondía la gente. Nadie construye algo así él solo. Pero no lo había hecho solo. Esa era la parte que dejaba a todos con la boca abierta. Lo había construido con ella. Con Marilu. En la primavera de 1824, Bon llevó a su esposa nueva al corazón de la frontera Apalache, a un valle que había descubierto años antes mientras corría de sus propios demonios. El claro estaba rodeado de bosque espeso, tenía un arroyo de agua cristalina y fría todo el año, y tierra negra y fértil para sembrar lo que quisieran. Pero lo mejor, estaba lo bastante lejos para que nadie les echara encima el juicio de Red Ridge. El primer año fue de los duros. Bon levantó la cabaña de pino blanco, cortando y encajando troncos, mientras Marilu desmontaba el terreno. Su espalda era fuerte, aunque en el pueblo nunca se habían fijado. Sus manos, que se habían puesto blandas por años de pobreza y de no hacer nada, se endurecieron hasta volverse herramientas de verdad. Sacaba piedras del campo con una terquedad que hasta a Bon le sorprendió. Él esperaba tener que cargar con casi todo. No voy a ser lastre, le dijo una tarde con voz firme, enseñándole las palmas sangrantes y ampolladas de tanto jalar piedras. No voy a ser la carga que todos decían que era. Bon no dijo nada. Solo tomó sus manos y las envolvió en tela limpia que había hervido. Había aprendido eso de las mujeres cherokee que le enseñaron a sobrevivir en la sierra, curar necesita precisión y cariño. Le puso un ungüento de grasa de oso y corteza de sauce. Y nunca, ni una sola vez, la hizo sentir vergüenza por la sangre ni por el esfuerzo. En el segundo año el asentamiento empezó a tomar forma. Bon ya tenía fama en ciertos círculos, era de esos hombres que conocen la tierra de verdad, que sobreviven a cosas que matarían a cualquiera. Cuando se supo que estaba poniendo un puesto de comercio y que aceptaba negociar bienes e información en ese valle perdido, la gente empezó a llegar. Al principio no fueron colonos, sino comerciantes, tramperos, gente que vivía al margen. Gente como él, con razones para querer estar lejos del mundo. Marilu convirtió la cabaña en algo más grande. Mientras Bon manejaba los tratos, las provisiones y el equipo, ella creó comunidad. Limpió un rinconcito, puso bancas y un escritorio pequeño. Se enseñó sola a leer y escribir con paciencia de hormiga, usando los pocos libros que Bon traía de Red Ridge. Para el tercer invierno, el refugio de Bon, así le empezaron a decir, ya tenía 5 construcciones fijas, la cabaña de ellos, el puesto de comercio, un edificio largo para reuniones, un ahumadero y un cuartito con chimenea de piedra donde Marilu empezó su verdadero trabajo, enseñar. Todo empezó sin querer. Un trampero llamado Dutch Bell llegó con su hija de 8 años, Sarah, que no sabía leer. Una noche Marilu la vio sola junto al fuego y le preguntó si quería aprender. La niña, que nunca le habían ofrecido algo así con tanto cariño, empezó a ir todas las noches. La noticia corrió. Para el invierno ya tenía 6 alumnos de 7 a 15 años, hijos de familias de paso, huérfanos que Bon y ella habían acogido, hasta la hija mitad cherokee de un trampero que habían corrido de la escuela decente de Red Ridge. Les enseñaba letras y números, pero también les enseñaba otra cosa, que aprender era un regalo, que la escuela abría puertas, y que los niños de sangre mezclada o padres dudosos tenían el mismo derecho que cualquiera. A veces Bon se paraba en la puerta a verla, su cara curtida se suavizaba con algo que parecía pura maravilla. Ella se sentaba entre 2 chamacos, con los lentes que él había mandado pedir de Filadelfia, el dedo siguiendo las líneas, la voz tranquila y cálida. La mujer que Red Ridge había considerado invisible se había vuelto indispensable para que esa comunidad viviera y creciera. El invierno de 1826 llegó la fiebre. Empezó en noviembre, traída por un trampero que venía de Knoxville. Pegó fuerte, un frío que calaba hasta los huesos,
ponía a los hombres delirando y dejaba la piel de las mujeres gris y cerosa. Se esparció rapidísimo. En 2 semanas más de la mitad del asentamiento estaba en cama. El doctor de Radridge se negó a subir. Demasiado lejos, muy peligroso, muchas incógnitas. Bon bajó él solo en medio de un frío que pelaba, con la nieve azotándole la cara, y se hincó de rodillas en la oficina del doctor Morrison, suplicando. El doctor, que todavía recordaba a Bon como el salvaje de años atrás, no se conmovió. No hay nada que yo pueda hacer allá que ustedes no puedan hacer solos. Manténganlos calientes, denles agua, recen si creen en eso. Y con un toque de crueldad añadió. Su esposa también está muy enferma para cuidar de todos. Bon se regresó sin contestar. Cabalgó toda la noche con las manos casi congeladas en las riendas. Encontró a Marilu donde sabía que estaría, en el edificio comunitario convertido en hospital improvisado. Iba de cama en cama con tazones de caldo, trapos limpios y una presencia que parecía sacar la fiebre como si fuera veneno. Parecía fantasma, pálida, lenta. Llevaba 18 horas sin parar, calculó Bon. Para, le ordenó, aunque sonó más como súplica. Te vas a matar. Entonces moriré haciendo algo que vale la pena, respondió sin mirarlo. Estaba cambiando las vendas del pecho de un niño, limpiando el moco que la fiebre sacaba. Eso es más de lo que habría tenido en Radridge. Las siguientes 6 semanas apenas durmió, pero casi no se enfermó. Era como si la fiebre reconociera en ella una fuerza que había nacido de la pobreza y la soledad, una voluntad que no se quebraba. Bon trabajaba a su lado, acarreaba agua, leña, hacía fuego, arreglaba lo que se rompía. Pero la verdadera medicina era ella. Recordaba remedios de su infancia pobre, corteza de sauce para la fiebre, jengibre para las náuseas, miel con vinagre para la tos. Preparaba cataplasmas con hierbas del valle, caldos con verduras de raíz guardadas para el invierno. Pero más que los remedios, la gente necesitaba que estuviera ahí. Se sentaba con los asustados, tomaba de la mano a los que se iban, susurraba palabras de consuelo en la oscuridad. A principios de febrero la fiebre se fue. De 37 personas, 32 sobrevivieron. Los 5 que murieron, un viejito, 2 niños pequeños, un trampero y un bebé, los enterraron con respeto y silencio. Los que quedaron sepultaron el dolor y empezaron a reconstruir. Una tarde clara de finales de febrero llegaron jinetes de Radridge. 5, avanzando despacio por la nieve. Los guiaba un hombre en yegua gris. Bon dejó el hacha con la que partía leña y esperó. Marilu se puso a su lado, su mano buscó la de él sin pensarlo. En esos 3 años habían aprendido que juntos eran más fuertes. Cuando se acercaron, Bon reconoció al que iba adelante. Era Thaddeus Wetmore, el alcalde, el banquero, el dueño de medio pueblo y de casi toda su moral. Bon, dijo Whitmore, bajándose despacio. Se veía más viejo, con el cansancio de quien de verdad ha sufrido. Detrás venían su esposa y, sorprendentemente, otras 5 personas de Radridge. Señor, saludó Bon sin soltar la mano de Marilu. Whitmore se acercó a pie y se detuvo a unos metros. Entonces, ante el asombro de todos, se hincó en la nieve. Marlowe Hutchins Callahan, dijo con voz temblorosa de emoción. Vengo a pedirle perdón y a agradecerle por haberme salvado la vida. Marilu apretó la mano de Bon, él sintió la sorpresa correr por sus dedos. Señor Whitmore, no entiendo. Hace 3 semanas mi nieta cayó con fiebre, siguió él, arrodillado sin importarle el frío. Trajimos a todos los doctores que pudimos, le dimos todos los remedios conocidos, y empeoró. Ya nos preparábamos para perderla cuando Grace, una muchacha que trabajó aquí el año pasado, se acordó de algo que usted le había enseñado, un remedio de hierbas que hizo para los niños enfermos. Lo preparó de memoria y se lo dio a mi nieta. En 2 días la fiebre cedió. La única hija de mi hijo está viva gracias a usted. Marilu lloraba en silencio, las lágrimas cayéndole por las mejillas. También sé, continuó Whitmore, que la fiebre llegó a nuestro pueblo 2 semanas después de que un trampero regresara de aquí. Nosotros no sufrimos como ustedes. Teníamos casas, doctor, ayuda.
Ustedes solo se tenían el uno al otro, y su fuerza. Y aún así salvaron 32 vidas. Todo un pueblo que se burló de usted, que le puso apodos horribles, y usted lo salvó a todos. Los demás avanzaron. Bond reconoció a la maestra Patterson, a Pete Harrison del salón, a Sarah Wedmore, la misma que antes miraba a Marilu con desprecio apenas escondido. Estuvimos equivocados, dijo Sarah con voz temblorosa. Yo estuve equivocada. Usted fue valiente y buena cuando nosotros fuimos crueles y mezquinos. Espero que algún día nos pueda perdonar. Marilu los miró uno por uno. Bond vio cómo buscaba palabras. Al final solo dijo: no hay nada que perdonar. Nunca estuve enojada. Solo triste, triste de que no pudieran ver más allá de lo que creían ver. Pero ahora entiendo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. La gente suele ser cruel cuando tiene miedo. No estoy enojada. Solo espero que hayan aprendido lo que yo aprendí. ¿Qué aprendió?, preguntó la señora Patterson. Que cada alma merece amor, respondió Marilu. No importa cómo sea su cuerpo, su historia, sus errores o su pasado. Cada quien merece que alguien crea en él. Mi esposo creyó en mí cuando todo el mundo se reía. Esa creencia lo cambió todo. Miró a Bond y él sintió que el pecho se le iba a reventar de tanto sentimiento. Thaddeus Whitmore se levantó, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Trajimos regalos, dijo. Semillas para la primavera, herramientas, libros para la escuela. No es mucho, pero es un principio. Y quiero que sepan que Boonshaven puede venir a comerciar a Rat Ridge cuando quiera. Nadie los va a molestar. Nadie los va a juzgar. De hecho. Hizo una pausa y una sonrisa orgullosa le cruzó la cara. Les he contado a todos en el pueblo lo que han logrado aquí. Se han vuelto leyenda. La mujer que rechazaron y el hombre que vio su valor construyeron algo real, algo bueno. Los siguientes 5 años Boonshaven dejó de ser un campamento perdido para convertirse en comunidad conocida. Se volvió famoso como lugar de aprendizaje, de curación, de aceptación. Llegaban buscando a la mujer que había aprendido a leer y enseñaba sin juzgar. Llegaban buscando al hombre cuyas cicatrices contaban historias de supervivencia y cambio. Llegaban buscando un lugar donde empezar de nuevo, donde importar. La escuela de Marilu creció. Trajo a otra maestra, una mujer culta de Filadelfia que también había sido rechazada por ser demasiado independiente y demasiado lista. Juntas armaron un programa que no solo igualaba al de Rat Ridge, sino que lo superaba. Enseñaban oficios útiles, matemáticas, lectura, escritura, pero también filosofía, ciencia, arte. Les enseñaban que el mundo era mucho más grande que los límites que otros te habían puesto. El puesto de Bond se volvió centro de comercio e información. Mantuvo neutralidad con todos, tribus indígenas, colonos, gobierno. Así ganó respeto de gente que normalmente estaría peleando entre sí. Era puente entre mundos sin proponérselo. Pero lo más importante pasaba en los ratitos tranquilos. En las mañanas cuando Marilu abría los ojos y encontraba a Bond mirándola dormir con una ternura que casi la partía en dos. En las tardes cuando le llevaba de comer al trabajo y él dejaba todo para sentarse con ella, hombro con hombro. En las noches junto al fuego de su cabaña, no el del salón comunitario, cuando ella le leía de los libros que ya eran su refugio. ¿Te acuerdas?, le preguntó una vez, 5 años después de aquel día en el salón, cuando me dijiste que me estabas eligiendo, ¿qué pensabas? Estaban en el porche mirando el valle que se había convertido en su pequeño reino de bondad. Abajo el asentamiento se veía perfecto, cada casa en su lugar, cada camino con sentido. Me acuerdo de las risas, dijo Bond despacio. Sonaban como armas. Y me acuerdo de verte y pensar, esta mujer ha sido burlada toda su vida, y todavía está aquí. Todavía es amable. Todavía sonríe. Eso no es debilidad. Es lo más fuerte que he visto nunca. Estaba tan avergonzada, susurró ella. Ese día en el salón quería que la tierra me tragara. Lo sé, dijo él, tomando su mano. Pero no dejaste que la vergüenza ganara. Pudiste haberles creído, decidir que tenían razón y que no valías nada.
En cambio construiste una vida que vale la pena. La construimos, corrigió ella. Yo sola nunca habría podido. Tal vez no, aceptó Bond. Pero nunca quise hacerlo de otra forma. Todo lo bueno que hay aquí lleva tu nombre también. Se quedaron callados viendo cómo el sol se iba detrás de las montañas. Abajo los niños jugaban, alguien cocinaba, la gente vivía con propósito. Porque dos personas se habían elegido cuando el mundo decía que no debían. 10 años exactos tardó Radreg en entender que habían dejado escapar. Para 1833 Bundshaven ya era más grande que Radreg. Se había vuelto parada obligada para los que iban al oeste, refugio para todo tipo de buscadores. Un lugar donde una mujer podía aprender a leer, un hombre podía dejar su pasado atrás, niños de sangre mixta podían ir a la escuela sin que nadie los mirara feo. La escuela se había agrandado 2 veces. El comercio llegaba a 3 estados. Y en el centro estaban Bond y Marilu, ya no como pioneros, sino como fundadores de algo que los iba a sobrevivir. Cuando llegó una comisión de Radreg a pedirles que regresaran, a ofrecerle a Bond un puesto de representante territorial y a Marilu que asesorara en educación, venían casi con vergüenza por cómo los habían tratado antes. Pero ellos dijeron que no. Ya no necesitaban la aprobación de Radreg. Habían construido algo verdadero, algo que duraría. Sobre la fe de un hombre en una mujer y la decisión de una mujer de no aceptar el veredicto del mundo. Lo habían construido con amor. 20 años después, cuando Bond rondaba los 70 y Marilu los 60, la gente seguía contando sus historias. Del hombre de la montaña y la mujer rechazada. De cómo convirtieron un claro en la selva en un faro. De cómo 2 personas que no importaban cambiaron la vida de cientos. Bond nunca enfermó de gravedad, parecía de hierro hasta el final. Cuando se fue en paz, con la mano de Marilu en la suya y sabiendo que lo que habían hecho seguiría vivo. Marilu vivió 15 años más, enseñando, acogiendo a los que nadie quería. Se volvió casi santa en la memoria de la gente, la mujer que amó por 2 y le enseñó al mundo cómo se veía ese amor. Sus tumbas están juntas en el cementerito que creció alrededor de Bundshaven. En la de él dice: la vio cuando era invisible. La amó cuando el mundo se reía. En la de ella. La rechazaron todos. Se volvió indispensable para todos. Nos enseñó a todos cómo se ve la fuerza de verdad. Pero el monumento real está en todas partes, en cada persona que encontró aceptación ahí, en cada niño que aprendió a leer y soñar, en cada perdido que encontró hogar. El pueblo se rió cuando el hombre de la montaña eligió a la mujer sencilla y rechazada. 3 años después, y cada década que pasó, aprendieron a inclinarse. No de burla, sino de respeto, de gratitud, de reconocer algo real, verdadero y hermoso. Eso es el amor cuando se da sin dudar, sin vergüenza, sin pedir perdón. Eso es una vida cuando te eligen exactamente como eres.